La Biblia registra que hay tiempos de alegría, tiempos de tristeza, tiempo de vida, tiempo de muerte. Podemos también entonces, de acuerdo a esto, decir que hay tiempo de crisis y tiempos donde no hay crisis. Las familias, cuando atraviesan tiempos de crisis, debemos entender que las crisis no son necesariamente un mal, que van a derrumbar todos nuestros logros, nuestros triunfos. No son circunstancias que van a hacer que todo se derrumbe. De hecho, tenemos que ver las crisis como una oportunidad para poder crecer. En el Evangelio de Lucas nos encontramos una parábola sobre el hijo pródigo y vamos a hablar sobre extremos en esta situación. Aunque el mensaje central sabemos que habla acerca del amor paternal, el amor de Dios mostrado a través de este Padre. Sin embargo, podemos encontrar otra enseñanza en este pasaje. Y es que nos encontramos con dos hijos, dos muchachos que forman parte de esta familia. Comencemos preguntándonos dónde está la mamá. La historia no nos registra el lugar de donde se encuentra este personaje importante en la familia. Sin embargo, podemos suponer que no se encuentra y probablemente es por la razón que ha fallecido. Y entonces es allí donde probablemente comience alguna situación de crisis para esta familia. Probablemente el hijo mayor tomó algunas responsabilidades que correspondían a la madre y bueno, ahora él las está supliendo. Sin embargo, el hijo menor toma el otro extremo de la libertad, del libertinaje, ¿sí? Espera la oportunidad clave para poder reclamar su herencia y poderse ir y probablemente buscarse a sí mismo, buscar su identidad y buscar su propósito en la vida. Que podemos pensar que esto definitivamente no es nada malo, buscar nuestra identidad y buscar nuestro propósito en la vida. De hecho, es algo que podemos y debemos hacer como ser humano y como creyentes con mucho mayor razón. Y sabemos que nuestra identidad como creyentes se encuentra en la persona de Cristo y nuestro propósito es darle la gloria al Padre. Sin embargo, este joven, que entre líneas sabemos que ya razona, ya piensa, puesto que pide su herencia y sabe qué es lo que va a hacer, entonces emprende su camino. Lamentablemente, en la búsqueda de su identidad, en la búsqueda de su propósito, probablemente se encuentra con una crisis. ¿Qué salió mal para este joven? ¿Por qué fracasó este joven? Agarra todas sus cosas y se va de esta casa. ¿Pero qué salió mal? 3 graves errores que cometió este muchacho. Y el primero es que juntó todo, no dejando nada, no dejando un pequeño apartado, no dejando un pequeño ahorro para su futuro. Lo junta todo y lo gasta. El segundo error es que se fue lejos a una provincia apartada, haciéndose una ilusión meramente que la distancia geográfica entre él y su casa paterna disfrutaría mucho mejor su libertad, habría más alegría y más vida. Y tercero, malgastó todo su dinero. Toda su herencia fue malgastada y entonces comienza la crisis. La ciudad en la que se encuentra, la provincia en la que se encuentra, hay una situación difícil de hambre y entonces él también comienza con una crisis personal, pues su herencia la ha terminado. Comienza la búsqueda de alimento, comienza la búsqueda de sobrevivencia. Los amigos que pudo traer por la herencia, por la economía que él tenía tan abundante, así como se le fue la herencia, así se le fueron los amigos. Una tragedia tan grande. Un joven con muchas aspiraciones, un joven con un gran futuro probablemente con esa herencia,
hoy se encuentra totalmente desolado, se encuentra triste, se encuentra sobreviviendo. A tal grado que dice la Escritura que deseaba incluso llenar su vientre con la comida que había para los cerdos. Imagínate, un joven con una herencia abundante, hoy es alguien que anhela siquiera comer un poco de esos animales. Sin embargo, el versículo 17 nos dice que volvió en sí. Es decir, que probablemente por la situación que estaba viviendo, por la crisis, comenzó a divagar. Probablemente no tenía ya la capacidad de pensar, no sé. Sin embargo, volviendo en sí, dice la Escritura, poniendo orden en sus pensamientos, se da cuenta que hay una oportunidad. Se da cuenta que hay una oportunidad de mejorar. Se da cuenta que la crisis no necesariamente está para arruinarlo por completo, sino que hay una oportunidad para crecer y para madurar. El relato nos cuenta que en medio de la crisis vuelve en sí y comienza entonces un proceso de conversión. Y este proceso de conversión tiene por lo menos 3 pasos significativos en la vida de este joven. Su primera reflexión es acerca de los jornaleros. Él dice, en casa hay jornaleros que trabajan y comen como resultado de su trabajo. Entonces, qué gran descubrimiento ahora de este joven, porque resulta que antes probablemente los jornaleros pasaban desapercibidos para él. Pensaban que eran meramente esclavos y ya. Probablemente incluso pensaban que ni comían o no lo sé. El caso es que hoy, en este momento, en este tiempo de crisis, él dice, hay jornaleros y estos jornaleros tienen comida digna y tienen un techo donde dormir. Lo segundo es que estaba listo para asumir su responsabilidad. Y en los versículos 18 nos dicen que iba ensayando durante su caminar, durante su regreso, un diálogo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Es decir, este joven había reflexionado y ahora se da cuenta que en casa hay de comer, pero también tiene que reconocer su pecado, tiene que reconocer sus responsabilidades, tiene que reconocer que no ha sido responsable y que ha abandonado a la familia en este viaje. En segundo lugar, este joven asume su responsabilidad. No solo reflexiona que en casa hay comida a cambio de trabajo, sino que ahora reflexiona sobre su responsabilidad y durante su regreso a casa, durante el camino que le lleva a casa, está reflexionando y está pensando un discurso. Y su discurso es el siguiente, versículo 18. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Probablemente en un principio se puso a culpar a medio mundo de su situación. Sin embargo, hoy, en este punto de la historia, toma la decisión de ser responsable, de ir a casa, a la casa paternal y expresar que ha sido irresponsable y desobediente. Y en tercer lugar, su reflexión y su discurso preparado, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, lo llevan a levantarse. Es decir, que no solo se queda en intención, sino que lo lleva a la acción. Esto nos lleva a una reflexión, que las personas en crisis pueden salir acrisoladas a funcionar en un nivel más alto de sus posibilidades, o bien pueden quedarse paralizadas, aterrorizadas o traumatizadas. En este caso, este joven en crisis opta por el camino de la oportunidad, quedarse con los cerdos comiendo o regresar a casa, pedir perdón, asumir tu responsabilidad y tomar el rol que te corresponde. El versículo 20 del capítulo 15 es conmovedor. Mira lo que dice: y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Solo el padre, que acertadamente representa a Dios en esta parábola, pudo reconocer a su hijo desde lejos.
Probablemente los vecinos no le reconocieron porque cuando salió con ropas finas y ahora que regresa en harapos sucios. Esto significa que solo los lazos familiares, a diferencia de otras personas o instituciones sociales, es el grupo al que se entra y no se puede salir, solamente con la muerte. El padre, que no había ido a buscar al hijo en problemas, su sabiduría le indicaba que solo debía esperar. Ahora sale a la carrera al encuentro de quien ya ha tomado la iniciativa. Aquel joven que ha desperdiciado ahora regresa a casa. Y el padre intuye esos cambios. Los cambios que ha producido la crisis en la vida de este joven, hoy el padre los ha intuido y corre al encuentro de su hijo. El padre no deja terminar la frase de: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, sino que todo lo contrario, en lugar de reclamar, hoy este padre manda a sus siervos a hacer todo lo acostumbrado en una fiesta especial. Manda a matar al becerro más gordo, manda a hacer una fiesta y las razones sobran. El hijo que había muerto ha revivido. Lo que se había perdido ha sido encontrado, de modo que comienza el gozo en el corazón de este padre. Si la historia fuera solamente la de un hijo perdido y restaurado, deberíamos terminar aquí. Sin embargo, la historia continúa porque es una historia familiar. Y lo que sucede en un miembro del sistema familiar va a afectar, por cierto, a los otros miembros de la familia. Y ahora, entonces hablemos de aquel hermano mayor, que también es afectado. El siguiente versículo se enfoca en él, versículo 25. Su hijo mayor estaba en el campo. ¿Qué estaba haciendo en el campo? Como dijimos al principio, era un joven muy trabajador, que probablemente por la ausencia de una madre, hoy estaba tan enfocado en el trabajo familiar. Me imagino que desde que se fue su hermano, él sintió la responsabilidad de redoblar el trabajo a fin de reponer la parte que le correspondía a este hermano que se había ido. El relato nos dice que al aproximarse a su casa y al escuchar la música y las danzas, el hijo mayor no podía creer que fuera en su casa. Y probablemente pensaba él: desde que mamá no está, desde que mamá murió, pues no ha habido fiesta de esta intensidad en la casa. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué estará pasando? Inmediatamente llama a uno de los criados, pide explicación de lo que está sucediendo. Y entonces dice la escritura que su reacción fue de enojo y no quería entrar. Y también tenía sus razones. Tenía un hermano que había despilfarrado la herencia, había consumido los bienes con rameras, y su padre ahora lo recibe como si no hubiese pasado nada. Así que en la mente de este joven es que la situación no es justa, y que aquí hay un hijo favorito, el hijo que ha regresado. Me da la impresión de que el padre sabe que el más necesitado y el más frágil en este momento es el hijo mayor. Y entonces sale a rogarle que entre. Y el diálogo revela la mentalidad del hijo. Tiene una mente de siervo, no de hijo. Este joven que ha pasado trabajando tantos años en la empresa familiar, tiene una mentalidad de siervo, de servidor, mas no de hijo. Él le dice: si te das cuenta, padre, nunca te he pedido nada para convivir con mis amigos. Todo es de él también. No hay necesidad que lo pida como tal. También tiene derecho a divertirse, también tiene derecho
a convivir con sus amigos. Sin embargo, su mentalidad de siervo y de esclavo lo han hecho estar enfocado solamente en sus obligaciones y no en sus privilegios. El otro extremo del hijo pródigo. El hijo pródigo se concentró solamente en privilegios, en despilfarrar los beneficios y las herencias, la herencia de su padre. Este hijo está en el extremo de solamente trabajar y trabajar y trabajar sin poder tener un tiempo de convivencia personal o con sus amigos. Al igual que este joven, hay muchos cristianos que se jactan de servir y servir a Dios sin gozar de los privilegios que también hay como hijos de Dios. Esta historia nos enseña también, además del amor de un padre, en este caso, este padre que representa también a Dios y su amor para con nosotros, también tenemos que aprender que hay una familia que puede y debe trabajar en armonía, convivir también en armonía. Tenemos una oportunidad de vivir como familias y que cada quien asuma su rol y cada quien asuma sus responsabilidades y también sus privilegios. Que el Señor nos bendiga y que sea de bendición en esta mañana. Amén.